padres me echaron de casa con una bolsa de basura después de culparme por el accidente de conducción bajo los efectos del alcohol de mi hermano, y ahora, años después, quieren mudarse a mi casa porque están pasando por una mala racha y no tienen a dónde ir. Nunca pensé que volvería a saber de mis padres después de lo que me hicieron, pero aquí estamos. Ahora tengo 25 años y, de repente, mis padres me han pedido si pueden mudarse a mi casa. Estos son los mismos padres que me echaron cuando tenía 17 años. Me dieron una bolsa de basura para mi ropa y cerraron la puerta detrás de mí, todo por culpa del accidente de conducción bajo los efectos del alcohol de mi hermano, que, de alguna manera, decidieron que era culpa mía. Déjenme retroceder un poco y darles algo de contexto. Crecí con un solo hermano, mi hermano mayor, llamémosle Jake, ahora de 27 años. Jake era el hijo de oro, no podía hacer nada mal a los ojos de mis padres. Si se metía en problemas en la escuela, encontraban la manera de culparme por distraerlo. Si algo en la casa se rompía, automáticamente era culpa mía, incluso si yo no estaba en ningún lugar cercano. Así fue toda nuestra infancia, él era la estrella y yo el chivo expiatorio. A pesar de esa dinámica, hice todo lo posible por mantenerme fuera de problemas y no agitar las aguas. Ya en mi adolescencia, la mayoría del tiempo mantenía la cabeza baja y pasaba mucho tiempo en casa de mis amigos para evitar el favoritismo constante en casa. Pensaba que una vez cumplidos los 18, podría mudarme por mi cuenta y finalmente liberarme de todo ese drama. Lamentablemente, nunca tuve la oportunidad, porque me obligaron a irme a los 17. Esto fue lo que pasó. Una noche, durante mi penúltimo año de secundaria, mi hermano tuvo un grave accidente de coche. Había estado de fiesta con amigos e intentó conducir de regreso a casa borracho. Yo no estaba allí, de hecho, esa noche estaba en casa estudiando para un examen. Jake perdió el control de su coche y acabó chocando contra una valla y un coche estacionado. Por suerte, sobrevivió y no hirió gravemente a nadie más. Milagrosamente, no había otras personas en el coche contra el que chocó, pero su coche quedó destrozado y terminó en el hospital con un brazo roto y una conmoción cerebral. Cuando mis padres recibieron la llamada sobre el accidente, corrieron al hospital. Recuerdo haberme despertado con la llamada de mi tía, la hermana de mi madre, al teléfono de casa para contarme lo sucedido. Cuando llegué a la sala de espera del hospital, mis padres estaban fuera de sí de ansiedad y enojo, pero, para mi sorpresa, su enojo no estaba dirigido a Jake, sino a mí. Tan pronto como mi padre me vio, empezó a gritar que el accidente era culpa mía. Yo estaba completamente confundido y pregunté de qué demonios estaba hablando. Jake fue quien decidió beber y conducir, yo ni siquiera había estado allí. Mi madre lloraba y ni siquiera me miraba. Mi padre seguía despotricando que debía haber hecho algo para molestar a Jake ese día, algo que lo llevó a salir a beber. Esa misma tarde habíamos tenido una típica discusión de hermanos durante la cena. Lo molesté por su nueva novia delante de nuestros padres. Fue una broma inocente, nada grave, pero él se sintió avergonzado y enojado. Papá me gritó en la mesa por faltarle el respeto a mi hermano, y Jake salió de la casa después, probablemente para desahogarse con sus amigos. Esa fue la última vez que lo vi antes del accidente. Aparentemente, en la mente de mi padre, esa pequeña pelea en la cena fue la causa directa del accidente de conducción ebrio de Jake. No tenía sentido para mí, Jake tenía casi 19 años, un adulto responsable de sus propias decisiones, y yo ciertamente no lo obligué a beber ni a conducir, pero mi padre no quería escuchar nada de eso. En la sala de espera, se me puso cara a cara gritándome que yo había llevado a mi hermano a esto. Según él, lo había estresado y lo había hecho imprudente. Recuerdo que me gritó: tu hermano podría haber muerto y habría sido tu culpa. Era tan injusto que ni siquiera podía asimilarlo. Yo era un joven de 17 años siendo culpado por algo completamente fuera de mi control. Incluso mientras balbuceaba que nunca quise molestar a Jake y que él era responsable de sus propias acciones, mi padre no lo aceptaba. Me dijo que me callara y ladró que ya había hecho suficiente. Las cosas escalaron hasta el punto en que el personal del hospital nos pidió que nos fuéramos porque mi padre estaba causando una escena. Salí del hospital con mis padres llorando, pensando que, una vez que todos nos calmáramos, se darían cuenta de lo ridículo que era culparme. Creí que mi padre solo necesitaba enfriarse, pero en cuanto llegamos a casa, se volvió hacia mí y dijo: ve a tu cuarto y empaca tus cosas. Ya no vas a vivir aquí. Al principio pensé que debía haber oído mal o que estaba exagerando por enojo. Miré a mi madre esperando que objetara, pero ella solo se quedó allí, con los ojos llenos de lágrimas y en silencio. Mi padre me siguió a mi habitación, me dio una gran bolsa de basura negra y me dijo que pusiera mis cosas allí y me fuera. Estaba en shock y empecé a llorar, intentando suplicarle, pero él solo me repetía que me diera prisa. En unos 20 minutos, me echaron por la puerta con mi bolsa de basura, y mi padre cerró la puerta de golpe.
Así, me convertí en un joven de 17 años sin hogar, en medio de la noche y sin un lugar a donde ir. Terminé caminando un par de millas hasta la casa de mi amiga Mía. Sus padres se sorprendieron, pero amablemente me acogieron esa noche. Gracias a la ayuda de personas amables como la familia de Mía, logré terminar la secundaria. Trabajé a medio tiempo y eventualmente me pagué la universidad comunitaria. Fue extremadamente difícil, pero sobreviví. Mis padres nunca comprobaron si estaba bien durante esos años. Fue como si hubiera dejado de existir para ellos en el momento en que se cerró esa puerta. Avanzando unos 8 años hasta ahora, tengo 25 años, me gradué de la universidad comunitaria e incluso obtuve una licenciatura. Tengo un trabajo estable y recientemente logré un gran hito personal, compré una casa pequeña. Estoy orgulloso de llamarla mía, especialmente considerando cómo empezó mi vida. Construí todo esto completamente por mi cuenta, sin ninguna ayuda de mi familia. En todos estos años, prácticamente no he tenido contacto con mis padres ni con mi hermano. Ocasionalmente escuché noticias sobre ellos a través de la familia extendida. Por lo que sé, Jake se recuperó de sus heridas y siguió siendo el centro del mundo de mis padres. Un par de años después de que me echaran, vendieron nuestra antigua casa y se mudaron a un apartamento más pequeño. Ninguno de ellos intentó ponerse en contacto conmigo en todo ese tiempo. Seguimos completamente distanciados. Ahora, de repente, mis padres se han puesto en contacto conmigo. Me tomó totalmente por sorpresa. Mi madre dejó un mensaje de voz diciendo que ella y mi padre necesitaban hablar conmigo sobre algo importante. Honestamente, mi primer pensamiento fue que tal vez alguien había muerto o tenía una emergencia grave. Casi no devolví la llamada, pero la curiosidad y un poco de preocupación pudieron más, así que lo hice. Cuando devolví la llamada a mi madre, ella sonaba aliviada de que la hubiera llamado. Hubo un poco de charla incómoda, me preguntó cómo había estado y respondí de forma muy general. Luego esperé a que me explicara por qué me contactaba. Finalmente llegó al punto. Mis padres querían saber si podían mudarse conmigo por un tiempo. Le pregunté, probablemente con un tono bastante incrédulo, ¿hablas en serio? Ella explicó que mi hermano Jake había perdido su apartamento y se había mudado con ellos, y que ahora todos estaban pasando por una mala racha. Básicamente, parece que mi hermano está teniendo problemas y mis padres tienen dificultades financieras por ello. Ellos tienen ese pequeño apartamento de 2 dormitorios y, con Jake de vuelta en casa y presumiblemente sin pagar alquiler, mis padres están luchando por llegar a fin de mes. Así que su gran plan fue pedirme si podían quedarse todos en mi casa por un tiempo hasta que volvieran a estabilizarse. Mi madre trató de hacerlo sonar casi como una reunión familiar. Dijo algo sobre que tal vez esta era una oportunidad para que todos estuviéramos juntos de nuevo y sanáramos viejas heridas. Recalcó que sería temporal, solo hasta que nos estabilicemos otra vez. Hablaba como si yo les debiera algo, recordándome que seguimos siendo familia y que las familias se apoyan entre sí. Yo estaba prácticamente sin palabras. No había escuchado la voz de mi madre ni visto a mis padres en años, y la primera conversación real que tenemos es para pedirme un lugar donde quedarse. Y no solo mis padres, también mi hermano, presumiblemente el mismo cuya conducta hizo que me echaran. La audacia me deja pasmado. Lo que me sorprende es que ninguno de ellos insinuó siquiera una disculpa durante esa llamada, ni un solo lo sentimos por cómo te tratamos o algún reconocimiento del infierno por el que me hicieron pasar. Era como si nada de eso hubiera sucedido o como si fuera agua pasada. Mi madre sonaba un poco emocional, su voz temblaba y podía notar que estaba estresada, pero no dijo en ningún momento que lamentara algo del pasado, solo decía cosas como, sé que no hemos hablado en mucho tiempo, pero realmente necesitamos tu ayuda ahora mismo. Le dije que tendría que pensarlo. En un momento, puso a mi padre al teléfono, él no dijo mucho, solo carraspeó y, con una voz rígida, dijo, nos ayudaría mucho, chico. Solía llamarme chico a menudo. Para que conste, le di una respuesta ambigua, algo como, entiendo lo que piden, pero necesito tiempo para pensarlo. Mi padre suspiró y dijo algo como, está bien, avísanos pronto, y luego la llamada terminó con mi madre diciendo que esperaba que lo considerara porque ahora todos nos necesitamos. Después de colgar, me quedé sentado en mi sofá sin poder creerlo. Estas personas me desecharon como basura y ahora tienen el descaro de pedirme que los rescate, que se muden a mi hogar, el cual solo pude obtener después de años de lucha que ellos mismos provocaron. Aún no les he dado una respuesta, pero mi instinto me dice que no. La idea de que ellos y mi hermano vivan bajo mi techo después de lo que hicieron me provoca náuseas. No me mostraron compasión alguna cuando yo era un adolescente vulnerable sin un lugar donde ir. ¿Por qué debería salvarlos ahora que su hijo favorito está en problemas? Por otro lado, siguen siendo mis padres y están envejeciendo. Una parte de mí se pregunta si esto podría ser una oportunidad para cerrar heridas o para que finalmente se disculpen.
También siento un leve remordimiento ante la idea de rechazar a mis propios padres si de verdad no tienen a dónde ir. Mi madre sí sonaba genuinamente desesperada, así que estoy dividido. Lógicamente, no les debo nada, ellos tomaron sus decisiones. Pero me preocupa arrepentirme de cerrarles la puerta si algo malo sucede. Si los dejara entrar, sería solo con condiciones estrictas y con el entendimiento de que tenemos que abordar el pasado. No puedo fingir que nada pasó, sin una disculpa real y algunos límites, no hay forma de que esto funcione. Esa es la situación, no puedo creer que siquiera esté considerando dejarlos volver a mi vida después de todo, pero lo estoy. Escribo aquí para comprobar si mis sentimientos son razonables. ¿Soy cruel si les digo que no? ¿Hay alguna posibilidad de que ayudarlos lleve a algo positivo o solo me esté preparando para que me lastimen de nuevo? Por ahora no les he dado una respuesta, les dije que lo pensaría. Les actualizaré cuando decida o si algo cambia. Actualización 1. Gracias a todos los que comentaron en mi publicación original. Muchos dijeron que no debería ni considerar dejarlos mudarse sin una disculpa genuina, y estoy de acuerdo. Decidí que sería prudente reunirme con mis padres en persona para hablar antes de tomar cualquier decisión. Después de pensarlo, organicé un encuentro cara a cara con mis padres en un lugar neutral. Les dije que podíamos hablar, pero no en mi casa. Terminamos reuniéndonos ayer en una cafetería local para tomar un café. Era la primera vez que los veía en unos 8 años. Se sintió realmente extraño entrar en ese restaurante y ver a mis padres sentados allí. Mi padre parecía más viejo y cansado, mi madre se veía nerviosa. Me senté y al principio fue incómodo, hubo un silencio en el que ninguno de nosotros sabía qué decir. Finalmente rompí el hielo con, así que dijeron que necesitaban mi ayuda, hablemos de eso. Ellos explicaron que mi padre fue despedido hace aproximadamente un año y no ha podido encontrar trabajo desde entonces. Mi madre trabaja a medio tiempo, pero no es suficiente. Hace unos meses, mi hermano Jake también perdió su trabajo y, sin ingresos, perdió su apartamento, así que se mudó de nuevo con mis padres. Con Jake de vuelta en casa y sin que él aporte dinero, están al límite con sus cuentas. Alquilan un pequeño apartamento de 2 dormitorios y mi padre dijo que su contrato está por vencer y no pueden permitirse renovarlo. En resumen, están al borde de quedarse sin techo. Escuché mientras me exponían todo esto, insistían en que no tenían otra opción y que sería algo temporal. También estaba claro que mi hermano vendría con ellos si yo aceptaba. Cuando terminaron de explicarse, me di cuenta de que ninguno de los dos había dicho una sola palabra sobre el pasado, así que finalmente pregunté, con la mayor calma posible, si sentían algún arrepentimiento por cómo me trataron en aquel entonces. Les dije que ni siquiera lo habían mencionado. Mi madre empezó a llorar y dijo, por supuesto que sí, cometimos errores, estábamos bajo mucho estrés en ese momento. Fue una respuesta bastante vaga, no mucho de una disculpa, así que insistí, preguntando si entendían lo terrible que fue abandonarme a los 17 años y si alguna vez pensaban disculparse por ello. Mi madre comenzó a llorar y dijo en voz baja, lo sentimos, lo lamentamos. Mi padre murmuró, sí, no deberíamos haberlo manejado de esa manera, sin mirarme a los ojos. Aún así, me pareció poco sincero, como si solo se disculparan porque los estaba presionando, tratando de minimizarlo como si solo hubieran gestionado mal la situación. Les dije que eso no era suficiente, que aún no entendía por qué hicieron lo que hicieron, por qué fui yo quien pagó las consecuencias. Mi padre finalmente me miró y dijo, pensamos que era lo mejor en ese momento, no estábamos pensando con claridad. Jack estaba en un mal momento y estábamos asustados y enojados, tomamos una mala decisión, lo siento. Acepté su disculpa, pero les dije que todavía no comprendía su forma de pensar. Mi madre intervino diciendo, es difícil de explicar, fue una época terrible para nosotros, aún hablando en generalidades. En ese punto, yo ya me estaba frustrando, parecía que no querían o no podían dar una explicación real más allá del estrés. Les dije que, desde mi perspectiva, eligieron completamente a Jake por encima de mí y me desecharon. Mi padre suspiró, no podemos cambiar el pasado, lo lamentamos, ¿qué más quieres que digamos?, sonando un poco a la defensiva. Les dije, tienen que entender que no es tan fácil para mí perdonar y olvidar, básicamente me cortaron de la familia y ahora quieren que lo salve. Es mucho pedir. Dijeron que entendían que era mucho pedir. Mi madre dijo que tenía todo el derecho a estar molesto y me agradeció por incluso haber accedido a verlos. Incluso añadió que estaba orgullosa de mí por lo bien que lo había hecho, lo cual es la primera vez que le escucho decir eso. Les pregunté por qué nunca intentaron contactarme en todos esos años hasta ahora. Mi madre dijo que quería hacerlo, pero no sabía cómo arreglar las cosas y tenía miedo de que yo no quisiera saber de ellos. Mi padre se quedó en silencio. Pasé un tiempo contándoles con calma lo aterrador y doloroso que fue para mí esa experiencia, y lo mucho que tuve que luchar después de que me echaran.
No los acusé con palabras airadas. Mi madre lloraba en silencio mientras yo hablaba, y mi padre escuchaba con una expresión de dolor en el rostro. Al final estaba emocionalmente agotado. Habían dicho lo siento unas cuantas veces, pero aún no me parecía completamente genuino, más bien como si quisieran pasar por encima de ello y volver a pedirme ayuda. Eventualmente volvimos al tema presente. Mi padre preguntó, entonces, ¿y ahora qué? Les dije claramente que no estaba aceptando nada todavía, que necesitaba tiempo para pensarlo y que la falta de una disculpa convincente hacía que fuera aún más difícil para mí considerar ayudarlos. También advertí que, si aceptaba que se quedaran, tendría que ser estrictamente temporal y tendrían que respetar mis reglas en mi casa. Ambos aceptaron rápidamente eso. Después de un par de horas, terminamos. Mi madre me dio un abrazo incómodo de despedida, que permití, y mi padre me dio una palmada en el hombro. Se veían realmente desgastados y frágiles. Admito que ver a mis otrora formidables padres así tocó un poco mis sentimientos, pero también me recordé que ellos mismos provocaron la mayor parte de esto. Les dije que les daría una respuesta en unos días. Sigo inclinándome por decir que no, o como mucho darles un lugar para quedarse a muy corto plazo si dijera que sí. Aún no lo he decidido. Una cosa más, mi hermano Jake no estuvo en esta reunión, fueron solo mis padres, pero esa misma noche recibí un mensaje de texto de Jake. No le he respondido todavía, no estoy seguro de si quiero hacerlo o no, pero tengo curiosidad por saber qué tiene que decir después de todos estos años. Les actualizaré de nuevo cuando decida cómo manejar el mensaje de Jake o cuando tenga noticias sobre lo que voy a hacer. Por ahora solo estoy procesando todo esto. Actualización 2. De acuerdo, decidí responder al mensaje de mi hermano Jake. Estaba muy indeciso sobre si siquiera interactuar con él, pero la curiosidad, y tal vez un poco de esperanza de que finalmente dijera algo significativo, pudieron más. Le contesté, claro, ¿de qué quieres hablar? Él sugirió que habláramos por teléfono, así que acordamos una llamada para esa misma noche. Hablar con mi hermano por primera vez en casi 8 años fue surrealista. Honestamente, no sabía qué esperar de él, y terminó siendo un poco de todo. Cuando hablamos por teléfono, al principio intercambiamos algunas cortesías incómodas. Me felicitó por la casa y por mi trabajo. Sospecho que nuestros padres le habían contado sobre mi vida o quizá lo vio en redes sociales a través de amigos en común. Le di las gracias y luego esperé. Finalmente, Jake suspiró y dijo algo como, mira, sé que esta situación está realmente mal. Quería ponerme en contacto porque siento que al menos debería decir algo. Después de todo este tiempo, en realidad se disculpó, dijo, lo siento por todo lo que pasó entonces. Nunca quise que te lastimaran o que te echaran. Mi metida de pata arruinó tu vida y eso apesta. No fue la mejor disculpa, pero fue inesperado escucharlo decir esas palabras. Le dije que lo apreciaba, pero que un lo siento no borraba lo que había vivido. Luego hablamos del accidente y de lo que vino después. Jake estaba bastante mal tras el choque, entre la conmoción cerebral y la culpa. Dijo que nuestros padres le decían que solo se concentrara en recuperarse. Al principio le dijeron que yo me había ido a vivir con un amigo por un tiempo. En otras palabras, no le dijeron de inmediato que me habían echado, así que al principio no se dio cuenta de que me habían repudiado. Pensó que simplemente me estaba dando espacio o algo así. Más tarde, cuando se dio cuenta de que me había ido para siempre, les preguntó a nuestros padres qué había pasado. Según él, le dijeron que yo había decidido quedarme con nuestra tía y que no quería volver a casa. Afirma que se molestó y les pidió que me contactaran, pero ellos insistieron en que yo no quería saber de ellos. No sé cuánto realmente intentó, pero esa es su versión. Admitió que con el tiempo simplemente lo aceptó y siguió con su vida. Estaba empezando la universidad y ocupado con eso. Reconoció que fue egoísta por no haber intentado más para ponerse en contacto conmigo entonces y se disculpó por ello. Resulta que mis padres le contaron una historia en la que yo había elegido irme y cortar contacto, lo cual obviamente es mentira. Le dije a Jake claramente que nunca quise irme, que me echaron. Él dijo que me cree y que, mirando hacia atrás, se da cuenta de lo mal que estuvo. También hablamos de su situación actual. Le pregunté cómo perdió su trabajo y su apartamento. Se mostró algo a la defensiva diciendo que su empresa redujo personal, aunque admitió que no había sido el mejor empleado. En cuanto al apartamento, confesó que se atrasó con el alquiler durante unos meses y mencionó que el año pasado tuvo algunas facturas médicas que le vaciaron los ahorros. Podría haber más, pero no indagué. Finalmente, Jake mencionó directamente la situación de nuestros padres. Intentó apelar a mis sentimientos, diciendo que mamá había estado llorando todos los días y que papá ya no era el mismo. También dejó escapar que nuestro padre tuvo un leve ataque al corazón hace aproximadamente un año, algo que yo no sabía. Jake dijo que le asusta que, si terminan sin hogar, eso podría literalmente matar a nuestro padre. No voy a mentir,
escuchar eso fue difícil. No quiero que mis padres terminen en una situación desesperada o peor. Le dije a Jake que, aunque no quiero que sufran, tampoco puedo simplemente olvidar lo que hicieron. Él dijo que lo entendía y que no me pedía que olvidara, solo que los ayudara esta vez, ya que no tienen a dónde ir. Le pregunté qué esperaba que hiciera y si sentía alguna responsabilidad personal por lo que pasó. Admitió, no fue tu culpa. Yo conduje ebrio, no merecías lo que pasó. Honestamente, escucharle decir no fue tu culpa me hizo sentir sorprendentemente bien. Creo que llevaba años esperando escuchar eso de un miembro de la familia. Añadió que, si pudiera volver atrás, habría hecho las cosas de otra manera y que había sido un cobarde en todo esto. Se disculpó de nuevo por no haberme defendido entonces. Admito que esa llamada fue emotiva, me mantuve sereno en su mayor parte, pero fue mucho que procesar, escucharle disculparse y reconocer lo que pasó, enterarme de que mis padres mintieron sobre mi partida y saber sobre el problema de salud de mi padre. Al final de la llamada, le dije a Jake lo mismo que a mis padres, que no había tomado una decisión todavía y que, si aceptaba, sería bajo condiciones estrictas. Él dijo que lo entendía y que haría lo que fuera necesario para que funcionara. En los días siguientes, reflexioné mucho, contra mis propios instintos, me encontré inclinándome a darles una oportunidad de prueba en mi casa, principalmente porque me di cuenta de que no podría vivir conmigo mismo si me negaba y luego les pasaba algo terrible, y también porque una parte de mí se preguntaba si esto podría finalmente traer algo de cierre o sanación a nuestra familia. Finalmente tomé mi decisión, llamé a mis padres y les dije que permitiría que ellos y Jake se mudaran a mi casa temporalmente. Acordamos probarlo durante un máximo de 3 meses, con una revisión a mitad de camino. Dejé claras las reglas. Tienen que trabajar activamente para mejorar su situación, buscar trabajo, ahorrar dinero, contribuir un poco a los gastos de la casa y respetar mi hogar y mis límites. También advertí que, si en algún momento este arreglo comenzaba a afectar mi bienestar, terminaría de inmediato. Ellos aceptaron todas mis condiciones sin protestar. Les actualizaré pronto sobre cómo va esta convivencia. Tengo la esperanza cautelosa de no terminar arrepintiéndome de esta decisión. Actualización 3. Hola a todos. Han pasado unas 3 semanas desde que mis padres y mi hermano se mudaron a mi casa. Como mencioné, establecí un periodo de prueba de hasta 3 meses, pero honestamente ya estoy contando los días y cuestionando si podré durar tanto. Permítanme explicar cómo ha sido hasta ahora. Al principio, todos se comportaban de la mejor manera, extremadamente educados e incluso tuvimos un par de tranquilas cenas familiares, pero en menos de una semana comenzaron a surgir pequeños roces. Mi madre empezó a reorganizar las cosas en los armarios de mi cocina diciendo que quería hacerla más eficiente. Tuve que pedirle amablemente que se detuviera, ya que me gusta tener las cosas como están. Se puso a la defensiva insistiendo en que solo intentaba ayudar. Jake, por su parte, sigue siendo un desordenado, deja platos sucios en el fregadero y yo termino lavándolos para evitar conflictos. Además, su ropa y zapatos quedan tirados por ahí. Le he recordado que recoja sus cosas y siempre dice lo siento y mejora por un día antes de volver a sus viejos hábitos. Luego está la búsqueda de trabajo, o la falta de ella. Mi padre dice que está solicitando empleos y Jake ha enviado solicitudes a algunos lugares, pero la mayoría de las mañanas duerme hasta tarde y, a menudo, cuando llego a casa, lo encuentro jugando videojuegos. Entiendo que probablemente esté deprimido y desmotivado, pero una parte de mí piensa, en serio. ¿No puedes intentar un poco más, considerando el favor que te estoy haciendo? Hasta ahora no hemos tenido grandes peleas. Son sobre todo estas pequeñas molestias que o bien abordo con suavidad o bien arreglo yo mismo en silencio para mantener la paz, pero la tensión subyacente definitivamente está ahí. Ninguno de nosotros ha sacado a relucir los problemas más profundos desde que se mudaron. Básicamente todos evitamos esas conversaciones y simplemente coexistimos de forma superficial. Y luego, hace unos días, escuché a mis padres hablando en la cocina cuando pensaban que yo no podía oírles. En un tono bajo y molesto, oí claramente a mi padre quejarse. Tenemos que aguantar por ahora. Una vez que ahorremos, conseguiremos nuestro propio lugar. No soporto vivir bajo sus reglas. No escuché con exactitud la respuesta de mi madre, pero parecía que intentaba callarlo. Me sentí absolutamente furiosa y herida al escuchar eso. Mis reglas básicamente significan respeto básico en mi propia casa, y él no puede soportarlo. Fue como la confirmación de que solo me usan como un lugar donde quedarse hasta que puedan irse y que resienten incluso el más mínimo grado de autoridad que tengo en mi propio hogar. Ese momento se me quedó grabado en la cabeza. No los he confrontado aún porque quería calmarme y no explotar de ira, pero se me está haciendo muy difícil morderme la lengua. Su actitud de derecho y falta de respeto real se está volviendo más evidente. Honestamente, dudo que este acuerdo dure los 3 meses completos. A este ritmo no estoy segura de que dure otra semana. Estoy debatiendo cómo abordar la confrontación inevitable. Aún no he decidido, pero definitivamente se acerca.
Les actualizaré de nuevo una vez que lo haya manejado o si todo estalla por sí solo. Deséenme suerte. Realmente siento que camino sobre cáscaras de huevo en mi propia casa y que es solo cuestión de tiempo antes de que todo llegue a un punto crítico. Actualización 4. Final. Decidí que ya había tenido suficiente. Les pedí a mis padres y a mi hermano que se sentaran en la sala para una conversación seria. No edulcoré nada. Les dije claramente que me sentía irrespetada y dada por sentada en mi propia casa. Les di ejemplos, los desórdenes que yo estaba limpiando, el traspaso de límites como cuando mi madre reorganizó mi cocina y la falta de iniciativa en la búsqueda de empleo. Les dije que los había dejado entrar a mi casa de buena fe, pero que parecía que no lo apreciaban de verdad. Mis padres parecían avergonzados. Mi madre se disculpó por sobrepasarse con lo de la cocina. Mi padre dijo, no queremos faltarte al respeto, de verdad estamos agradecidos. Entonces mencioné lo que había escuchado. Les dije que oía a mi padre quejarse de tener que vivir bajo mis reglas y decir que no podía soportarlo. La cara de mi padre se puso roja, claramente sorprendido. Mi madre se tapó la cara con la mano. Mi padre trató de retractarse, diciendo que solo estaba desahogándose y que le resultaba difícil sentirse dependiente de su propia hija. Le dije que podía entenderlo hasta cierto punto, pero que eso no justificaba hablar mal de mí en mi propia casa cuando yo les estaba haciendo un gran favor. Con emoción les dije lo herida y furiosa que estaba al oír eso. Les recordé que, después de todo lo que me hicieron, no les debía nada y aún así les abrí mi casa, y todo lo que pedí fue respeto básico. ¿Era realmente tan difícil? Mi padre apartó la mirada y murmuró, tienes razón. Mi madre comenzó a llorar y a suplicar que todos nos calmáramos. Incluso Jake dijo en voz baja que no estaba bien, apoyándome. Les dije sin rodeos que, si me resentían por tener límites básicos en mi propia casa, entonces este acuerdo no iba a funcionar. Tal vez lo mejor sería terminar ya la convivencia, porque no toleraría ser irrespetada bajo mi propio techo. Eso hizo que mi madre rompiera en llanto, suplicando que no los echara, insistiendo en que no tenían a dónde ir y que estaban muy agradecidos y arrepentidos. Fue difícil verla llorar así, pero mantuve mi resolución. Respiré hondo y les dije que necesitaba entender por qué me hicieron lo que me hicieron entonces. Nunca me habían dado la verdad, solo excusas sobre el estrés. ¿Por qué fui yo a quien sacrificaron? Hubo un largo silencio. Mi padre finalmente habló, con la voz tensa, porque teníamos miedo, casi perdimos a tu hermano esa noche. Miró a mi madre, que asintió entre lágrimas. Continuó, después del accidente, Jake estaba en un lugar mental muy malo, seguía diciendo que todo era su culpa. Estábamos aterrados de perderlo, no pensaba con claridad, necesitábamos a alguien más a quien culpar, alguien que no fuera él. Mi madre intervino llorando, pensamos que, si redirigíamos la culpa, ayudaría a Jake a sobrellevarlo, no pensábamos en lo que te haría a ti, y cuando nos dimos cuenta, fuimos demasiado cobardes para enfrentar lo que habíamos hecho. Para entonces, ambos padres estaban llorando, por primera vez recibí la disculpa sincera y la explicación que necesitaba. Fue desgarrador escucharlo y también me enfadó. Les dije en voz baja que apreciaba su honestidad, pero que lo que hicieron me rompió. Yo era solo una niña y me tiraron a la basura, y ese trauma no desaparece solo porque ahora entienda su razonamiento. Nos quedamos en silencio unos momentos, luego, respiré profundamente y les dije, con suavidad pero firmeza, que aún pensaba que lo mejor era no seguir viviendo juntos, que era demasiado difícil para mí y que necesitaba espacio después de todo esto. Aclaré que no los echaría de inmediato, pero que debían empezar a buscar otro lugar donde quedarse. Ambos asintieron y dijeron que entendían, acordamos que comenzarían a buscar de inmediato. Incluso me ofrecía ayudarles a encontrar un alquiler a corto plazo o prestarles un poco de dinero si fuera necesario, pero mi padre negó con la cabeza y dijo que ya había hecho suficiente. Durante la semana siguiente, empacaron sus cosas. Incluso ayudé a mi madre a encontrar un alquiler temporal que pudieran pagar. El día que se fueron fue duro y emotivo. Mi madre me dio un largo abrazo, sollozando una disculpa y agradeciéndome por darles una oportunidad. Mi padre me estrechó la mano torpemente y luego me abrazó, diciendo simplemente, lo siento, cuídate. Incluso Jake me dio un abrazo y se disculpó de nuevo en voz baja, prometiendo mantenerse en contacto. Y luego se fueron. Han pasado unos días desde que se marcharon y he estado procesando todo. Gracias a todos los que leyeron y ofrecieron apoyo, sus consejos me dieron el valor para buscar la verdad y mantenerme firme. Esta será mi última actualización, ahora me concentro en sanar y seguir adelante con mi vida.